Hola amigos, bueno, este es el video acerca de la luna nueva en Capricornio que va a tener lugar el 11 de enero del año 2024 y esta es la carta de ese acontecimiento, de esa lunación para Buenos Aires, Argentina, ¿no? Que es la capital del país y por ende rige para todo el país de la Argentina. Hay algo interesante que es que esta lunación se produce, decía, el 11 de enero y también el 11 de enero se produce la revolución lunar argentina, ¿no? Entonces vamos a tener un poco dos mini ciclos cósmicos comenzando al mismo día, ¿no? La luna nueva en Capricornio y la revolución lunar argentina. Esto ocurre, por supuesto, porque la luna argentina está en los 19 grados de Capricornio y, bueno, acá en esta luna nueva, la luna va a estar en los 20 grados de Capricornio, así que prácticamente son un par de horas entre una y otra, ¿no? Ya voy a interpretar la revolución lunar argentina en otro video. Pero bueno, concentrémonos un poco en mirar esta luna nueva en Capricornio, a ver qué nos dice acerca del país y del tiempo que estamos viviendo y de cómo vamos a pasar un poco estas semanas. Bueno, empecemos como siempre por el ascendente. El ascendente está en Acuario. El regente de Acuario, recuerden que yo siempre tomo los regentes, los así llamados regentes tradicionales, ¿no? Que son los que se tomaron durante miles y miles de años, ¿no? Y son los que lo inventé yo. Eh, el regente de Acuario es Saturno, que está muy cerca del ascendente. El ascendente está en los 27 grados de Acuario y Saturno está en los 4 grados de Piscis, en la casa 1. Y bueno, un regente del ascendente en la casa 1 nos habla de que, bueno, va a ser una energía que va a estar muy presente, ¿no? Y es interesante porque estamos hablando de que el ascendente es Acuario, que es esta energía que tiene que ver con los cambios, con digamos, derrumbar viejas estructuras que ya no sirven, ¿no? Que es algo que venimos hablando hace mucho. Pero también nos habla de Saturno, ¿no? Recuerdan que justamente Saturno es el regente de Acuario, o es uno de los regentes de Acuario. Y Saturno en la casa 1 yo creo que tiene que ver un poco con todo este clima de ajuste que está viviendo el país, que va a estar muy fuerte durante estas lunaciones del 11 de enero, así que el gobierno de Javier Milei va a tener un mes y un día, y lo primero que hizo el gobierno fue anunciar un gran ajuste, ¿no? Y bueno, toda esta energía del ajuste, de que no hay plata, de que falta plata, de que hay que recortar cosas, de que la gente se tiene que ajustar los gastos, que las cosas están subiendo, están subiendo el precio de las tarifas del transporte público, por lo menos en el AMBA y todo eso, bueno, se va a hacer notar y va a estar fuerte la energía esta de Saturno, del ajuste, de que hay que recortar cosas, de que hay límites, de cosas que antes se podían, ahora no se pueden hacer, etcétera. Bueno, ahora notemos que Saturno en la casa 1, que tiene que ver un poco con todo este ajuste, tiene un sextil a Marte y un sextil a Júpiter, ¿no? Y yo creo que esto marca un poco el espíritu de cómo se está viviendo el ajuste, ¿no? Es decir, hay una buena parte de la población que está en contra del ajuste y lo quiere combatir, que es Marte, ¿no? Que es el contacto entre Marte con Marte, que es la agresividad, el combate, etcétera. Y hay otra parte de la población que lo acepta con la idea de que digamos, si hacemos el ajuste y pasamos ahora por el mal trago del ajuste, bueno, en el futuro, en el año que viene, como sea, vamos a estar mejor, la economía se va a estabilizar, etcétera, ¿no? Yo creo que este contacto, no es casual el contacto de Saturno en la casa 1 con estos dos planetas, ¿no? Es un planeta combativo y por otro lado es un planeta de la buena fortuna, de la esperanza, de que nos dice de las que tiene que ver con la abundancia económica, ¿no? Así que creo que este es un poco un resumen de cómo está la situación. Es decir, algunos, los que están un poco muy en contra del gobierno, que digamos tienen esta idea de que todo el pueblo se va a alzar y en contra del ajuste del gobierno, de Milei y de las cosas que hace Milei, y quizá los que están más a favor del gobierno tienen la idea de que el pueblo está acompañando totalmente el gobierno porque acaba de asumir. Esta luna llena parece, perdón, esta luna nueva parece decir un poco que las cosas están repartidas. Hay una parte del pueblo que está enojada y otra parte del pueblo que está esperanzada, ¿no?
Miremos ahora la casa 2, ya que estamos en el ascendente, porque en la casa 2 hay un planeta que no es muy bueno para la casa 2 sobre la cúspide, que es Neptuno en Piscis, ¿no? Que está sobre la cúspide de la casa 2 que está en Piscis. Y bueno, Neptuno más en Piscis, en la casa 2, en la cúspide de la casa 2 nos habla de inflación, de suba de precios, ¿no? Bueno, un poco de las consecuencias de la emisión descontrolada de dinero, etcétera, etcétera. Neptuno también tiene un sextil a la luna y al sol, ¿no? Lo cual habla bien de que tanto el gobierno como el pueblo van a sufrir esta inflación y este aumento de precios y que les va a pegar. Por supuesto que no, es decir, esto no es consecuencia de Milei o de lo que haya hecho Milei, es consecuencia de toda la inflación reprimida que había, que viene del siglo anterior, ¿no? Milei acaba de asumir y todas las medidas que tomó fueron digamos, en contra de la inflación, justamente ajuste, ir quizás a una recesión, no digo que sean medidas agradables, pero son medidas antiinflacionarias, ¿no? Pero bueno, si alguno tenía la esperanza de que en estas semanas los precios digamos, se estabilizaran, yo les diría que no, que va a tender, digamos, todavía va a haber aumentos y no sé si tan fuertes como los que hubo antes. Bueno, ya hubo aumentos muy fuertes por toda esta devaluación y todas estas cosas que hubo, ¿no? Pero bueno, por ahora, por estos 15 o 20 días, el resto del mes va a seguir, ¿no? Neptuno en la casa 2 también puede tomarse de otra manera, puede tomarse como... Porque Neptuno siempre nos dice de alguna manera en dónde están puestas nuestras ilusiones, ¿no? Entonces Neptuno en la casa 2 también puede indicar que tanto el gobierno como el pueblo tienen fe en la economía, en que la economía en algún momento empiece a caminar, ¿no? Empiece a verse la luz al final del túnel. Eso se podría llegar a ser una definición, dependiendo de cómo se mire a Neptuno, ¿no? Por supuesto que Neptuno significa de alguna manera la esperanza, pero también significa esperanzas a veces que son vanas, ¿no? Que después no se terminan de concretar en la vida real y que quedan como un poco flotando en el aire, son el espejismo, ¿no? Entonces, pero bueno, como esperanza, digamos, que está en el horizonte es válido, ¿no? Vamos a ver un poco qué pasa. De cualquier manera, digamos, es obvio que el gobierno acaba de comenzar y que hay un ajuste fuerte y que los resultados del ajuste, si es que se ven y tienen resultados positivos, van a verse más hacia final de año que ahora, que el 11 de enero, ¿no? Bueno, para terminar lo de la casa 2 y la economía, el regente de la casa 2 está en la casa 3, eh, que si el regente Júpiter está en la casa 3 y está haciendo un trígono partil con Marte, ¿no? Entonces también eso nos marca de cierta, es decir, al tener un contacto con Marte, que es un maléfico, que es el planeta de la queja, de la protesta, del enojo, también nos habla de que, bueno, al estar el regente en la casa 3 nos habla de que toda esta cuestión de la economía y de la inflación, de los precios que subieron, de las tarifas que suben, y eso va a estar en la discusión pública, va a estar en los medios, va a estar en las redes sociales, que todo eso es la casa 3, ¿no? Y que va a haber un cierto mal humor por estar en contacto con la casa, con Marte, que está en la casa 11. Eh, y entonces, bueno, va a haber esto, un poco la comunicación de que los precios están subiendo, va a haber un seguimiento consciente de los precios, ¿no? Y de las tarifas, y va a salir gente diciendo no lo puedo pagar, ¿no? Un poco todas estas cosas que pasan siempre. Y va a haber un cierto enojo, ¿no? con la cosa, pero no creo que es un trígono, no creo que pase a mayores, va a haber un enojo general. Bueno, a nadie le gusta pagar más y empezar a pagar el doble de lo que estaba pagando antes, la mitad, ¿no? Pero no creo que pase a mayores, pero sí marca, es decir, al estar el regente en la casa 3 marca que toda esta cuestión de la economía va a estar muy visible, muy en la discusión pública, en los medios, en las redes sociales, etcétera. Bueno, miremos ahora un poco al gobierno del medio cielo, a ver qué nos dice esta luna. Y bueno, el único planeta que hay en casa 10 es Venus, en Sagitario, ¿no? Y bueno, también está en la cúspide de casa 11 Mercurio, pero yo lo tomaría como que está en casa 11. Y bueno, el medio cielo está en los 23 grados de Escorpio. Entonces un medio cielo
en Escorpio también nos habla de transformaciones, de muerte y ¿no? y de enfrentar un poco todas las cosas. Es decir, Escorpio es el signo donde de alguna manera todas las cuestiones que estaban reprimidas en la sombra aparecen y tenemos que lidiar con eso y deshacernos de cosas que ya no nos sirven más, ¿no? Y, y el grado 23 de Escorpio está en el tercer decanato de Escorpio, que está regido por Venus, ¿no? Por la vieja diosa Ishtar de Babilonia, ¿no? Y con Venus tiene que ver mucho con una, digamos, bueno, tiene que ver con prostitución, tiene que ver con sexo, diferentes clases de sexo, libertad sexual, etcétera, ¿no? Pero en este caso, yo creo que de lo que más habla es de que Escorpio tiene esa cuestión muy intensa de relacionarse, entonces es el decanato regido por Venus, habla de uniones impulsivas, pasionales, amores dramáticos, ¿no? Y yo creo que esta es un poco una energía que va a estar presente. También habla de justamente tiene Scorpio tiene esa cosa de que es muy intenso, entonces es o yo te amo con todo mi corazón o te odio con todo mi corazón, ¿no? Es decir, no hay término medio, o soy tu, ¿no? Tu mejor amigo, tu peor enemigo, ¿no? Entonces yo creo que esto habla un poco de las pasiones que está despertando el gobierno y del tipo de energía que se está despertando. Hasta ahora venía como una energía bastante acuariana, de ideas, ¿no? de la idea de la libertad versus la idea más colectivista. Ahora parece que está hablando de pasiones, empiezan a despertar el agua, las pasiones, ¿no? Y que como que hay una parte de la gente que empieza a confiar en el gobierno de una manera, ¿no? como muy, digamos, poniéndose mucho la camiseta del gobierno, y gente que por otro lado empieza a detestar el gobierno, pero ya como una cuestión emocional, no por una cuestión de ideas o por decir no me gusta dónde está llevando el gobierno, la política, sino ya es una onda a estos tipos, hay que destruirlos, ¿no? Entonces me parece que esto habla que por estos 15 días va a estar un poco caldeada la cosa en cuanto a, no sé de caldeada, pero como que va a haber una cuestión de que el gobierno va a empezar a despertar más pasiones a favor y pasiones en contra, que hasta ahora no estaba demasiado presente este elemento agua, ¿no? Por otro lado, Venus está en la casa 10, ¿no? Entonces con Venus en la casa 10, Venus siempre nos habla de diplomacia, de placer, de algo que nos resulta atractivo. Entonces con Venus en casa 10 yo diría que es más, digamos, que el gobierno todavía tiene una gran capacidad de seducir a quienes lo votaron, por lo menos, a una parte grande de la población, ¿no? Y fíjense que es un Venus que está en Sagitario, que yo siempre digo, Sagitario tiene que ver con la ideología, con mi verdad, con presentar una cosmovisión, ¿no? Y seducir para que la gente adopte una cosmovisión, ¿no? Digo seducir porque en este caso estamos hablando de Venus, que es el planeta de la seducción. Entonces, esto bueno, yo creo que si bien se va a poner un poco más intenso la cuestión del apoyo y el rechazo al gobierno, es decir, con Venus ahí todavía el gobierno tiene margen bueno, para tener apoyo en sus primeros meses. Recuerden que el gobierno digamos, 11 de enero va a ser un mes y un día, ¿no? que accedió al poder. Y acá quiero aclarar algo, porque de vuelta siempre me acusan de que yo hablo bien del gobierno y no sé qué. En la Argentina todos los ciclos políticos que comienzan tienen mucho apoyo del pueblo al comienzo. La Argentina tiene una posición sol-luna, ¿no? Y sol-luna significa que cada ciclo que termina mal, con la gente diciendo esta persona no nos representa, tenemos que votar a alguien que sí nos represente, que sea como nosotros. Y cada gobierno nuevo que llega, ¿no? Se da como toda esta cosa de que la gente lo dice, por fin votamos a una persona que tiene que ver con nosotros, y se fueron esos desgraciados que no nos representaban, que estaban asumiendo, digamos, usurpando el poder porque tenían intereses que no representan al pueblo. Esto sin importar quién sea, no estoy hablando de Alberto Fernández. Sí, esto va a pasar siempre en la Argentina. Entonces en los primeros meses, los primeros años, el primer tiempo hay una especie de luna de miel entre el pueblo y el gobierno, y después en un momento cambia algo, digamos, esa oposición se activa, entonces ya la gente empieza a sentir diciendo, no, esta persona que bueno, está en el gobierno pero es diferente a nosotros, no nos representa, tenemos que votar a alguien nuevo, esa idea ya no
El gobierno, digamos, está de espaldas al pueblo, nosotros sentimos que el gobierno está preocupado por sus propios intereses y no con lo que le pasa a la gente común. Todas esas cosas que venimos escuchando de la época no sé, de Alfonsín, si se quiere, o de los militares, o el que sea, ¿no? Es decir, si empezamos a retroceder para atrás, digamos, pensemos, todos los gobiernos empiezan muy bien y después terminan muy mal, ¿no? Y después nadie puede caminar por la calle después de irse del gobierno. Por supuesto, Javier Milei no es la excepción. Javier Milei, digamos, cuando me preguntan cómo va a ser el gobierno de Milei, va a terminar mal, obviamente va a terminar mal, porque todos los gobiernos terminan mal en Argentina. La cuestión es que si en el momento que más o menos tuvo apoyo va a poder lograr algo como para corregir los errores del ciclo anterior. Y eso es lo único que podemos digamos, pensar en Argentina, como de alguna manera Menem corrigió los errores del siglo anterior y paró la hiperinflación, o los Kirchner pararon un poco los Kirchner, el ciclo de Duhalde, los Kirchner paró un poco o detuvo digamos, toda la cuestión de la gente que se había quedado sin trabajo y que necesitaba cierto apoyo social, ¿no? Es decir, los planes sociales y eso. Pero después va a terminar mal. Es decir, lo más que podemos esperar de Milei sea que digamos, que pare la inflación y desregule un poco y que siente las bases para hacer un país un poco más normal y con menos inflación y con reglas de juego más claras. Pero después en algún momento va a pirar y va a querer hacer cosas que nadie va a apoyar y la gente se va a enojar y no sé si se va a hacer ahora, dentro de 10 años o cuando sea, ¿no? Y capaz que no es Milei, capaz que es otro que viene después, que va a ser el seguidor de Milei, todavía no sabemos, como de alguna manera Cristina siguió a Néstor no se fue tan mal, pero después Cristina, que fue la continuación de Néstor, sí, ¿no? Y con esto no quiero ser mala onda, porque quizás suena un poco pesimista, pero justamente todo esto que estoy contando va a pasar dentro de unos años, no ahora. Entonces ahora el gobierno que acaba de asumir tiene el apoyo de la gente, ¿no? O por lo menos el apoyo de una parte de la gente que son los que lo votaron. Bueno, regresemos a la carta. ¿Qué va a pasar un poco con todo lo que tiene que ver con el Congreso y con que Milei envió un proyecto de ley enorme con 600 artículos al Congreso? ¿Qué va a pasar con el Congreso si le van a aprobar la ley o no? Bueno, vamos a fijarnos un poco. El Congreso en una carta mundana tiene que ver con la Casa 11, ¿no? Algunos dicen que la Casa 11 tiene que ver con los ministros, pero en realidad, a ver, la idea de la Casa 11 es que la Casa 10 es la casa digamos, del soberano, del monarca, en su momento era el rey, ¿no? Y la Casa 11 era la casa de un poco del cuerpo colegiado que balancea las decisiones individuales del rey, ¿no? En las democracias es el Congreso, ¿no? En las repúblicas es el Congreso. Pero bueno, un poco en los gobiernos más personalistas los ministros, cuando no hay congreso, generalmente son los ministros que son los que dan consejo al rey, que bueno, de vuelta son un grupo de personas que se sientan y tratan de compensar un poco las decisiones unilaterales que toma el monarca, pero en este caso sería la Casa 11, sería el Congreso. Bueno, el Congreso, la cúspide de la Casa 11 está en los 27 grados de Sagitario, que de vuelta, que esté en Sagitario nos habla de toda esta cuestión de la discusión ideológica que está en juego, de transformar a Argentina en un país diferente, con una base liberal, con, digamos, aprobando leyes liberales, bla, bla, de desregulación, todo esto, ¿no? Bueno, dije Mercurio sobre la cúspide, ¿no? Que esto habla un poco de toda la deliberación y toda la discusión racional que se está dando, no sé si tan racional, pero por lo menos que debería ser racional en el Congreso, ¿no? De discutir las leyes, discutir las comisiones, discutir todo este tipo de cosas, mucha comunicación, mucha sentarse a hablar, sentarse a discutir, mucha, ¿no?, polémica. Y bueno, el regente de la cúspide de la Casa 11, ya lo vimos, es Júpiter, que está en la Casa 3, que esto habla también de los medios y de la discusión pública, ¿no? Y de cómo esto es una cuestión, es decir, no es muchas veces lo que se trata en el Congreso está de espaldas a la sociedad, porque la sociedad no está prestando atención a lo que se está discutiendo en el Congreso, pero en este caso va a ser una discusión de la que todo el mundo va a estar pendiente, por eso el regente está en la Casa 3, ¿no? Y bueno, tenemos a Mercurio, que nos habla de
lo difícil que va a ser digamos, toda la cuestión de la discusión grande que se va a dar en el Congreso. Ese Mercurio está haciendo una cuadratura medio fea con Neptuno, que esto nos habla digamos, discutir y no llegar a nada, ¿no? Puede ser que en parte llegue eso, el gobierno quiere digamos, aprobar la ley muy rápido, ¿no? También tenemos otros planetas, tenemos a Marte, ¿no? Que está haciendo este sextil ya dije a Saturno, y también está haciendo el trígono a Júpiter, ¿no? Que esto nos habla de resistencias en el Congreso y de toda la cuestión, de tratar todo lo que tiene que ver con el ajuste, todo lo que tiene que ver con las leyes que envió Milei, ¿no? De vuelta, que ese Marte esté tocando a Saturno y a Júpiter nos habla de, por un lado, el ajuste y por otro lado, la esperanza de que a partir del ajuste se logre una mejora en la economía, que eso tiene que ver con Júpiter, ¿no? Después están el Sol y la Luna, ¿no? Por supuesto que esta es una luna nueva, entonces el Sol y la Luna siempre están en conjunción, pero que caigan en conjunción en la casa 11 es interesante, porque esto marca que la energía, de alguna manera, el punto focal va a estar, de toda esta etapa va a estar en el Congreso, en la discusión en el Congreso de las leyes de Milei, y bueno, el hecho de que esté... a ver, me parece que por lo general va a ser positivo, porque fíjense que la mayor parte de la casa 11 está ocupada, si bien la cúspide está al final de Sagitario, está ocupada por Capricornio, entonces Capricornio nos habla de tener responsabilidad, de hacer las cosas serias, de apoyar quizás los ajustes, porque Capricornio es el signo más realista, ¿no? Es decir, está regido por Neptuno, bueno, si no hay plata vamos a tener que recortar los gastos. Entonces decía, me parece que el gobierno tiene una cierta, digamos, capacidad de lograr cosas en el Congreso. Es posible que una buena parte de la discusión después quede un poco en nada, de que se cambien cosas por este cuadratura entre Mercurio y Neptuno, ¿no? Que Neptuno es el planeta un poco de los espejismos, que parece que va a ser una cosa, después termina siendo otra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco qué pasa, todavía es muy... esta carta quizás no nos está diciendo qué va a pasar con todas estas leyes que Milei envió al Congreso, pero sí nos está diciendo que toda la cuestión de este paquete de leyes que Milei envió al Congreso es un poco el punto focal del gobierno y de la sociedad ahora, ¿no? Es decir, se está hablando de eso, se está hablando de también, bueno, se está sintiendo todo lo que tiene que ver con la inflación y con los problemas económicos, entonces está la cuestión del gobierno que va a decir, bueno, si quieren que la cosa mejore, apruébenme las leyes, ¿no? Es decir, vamos a estar pendientes un poco de lo que pasa en el Congreso, es decir, hay muchos planetas en la casa 11, y son planetas que están dirigiendo un poco nuestra atención, porque el regente de la casa 11 está en la casa 3, que es la discusión pública, etcétera. Bueno, por último, al final de la casa 3 está Urano, que está casi en conjunción con el bajo cielo, ¿no? Con el fondo del cielo, y esto nos está diciendo, nos habla de las transformaciones que está viviendo el pueblo. Urano ya lo hablamos mucho, ¿no? Tiene que ver con transformaciones, con caída de estructuras viejas, ¿no? Y bueno, y acá marca un poco de repente todo lo que está pasando, ¿no? A nivel de, bueno, ya dije ahí, está en vigencia el DNU, para este momento ya el DNU va a estar en vigencia por un par de, el decreto de necesidad de urgencia que dio Milei, ¿no? De regulando cosas, y entonces todo lo que tiene que ver con las políticas digamos, del gobierno, que en un momento eran como titular de los diarios, pero eran como medio abstractas, la gente ya lo va a empezar a vivir un poco en carne propia. Van a subir las tarifas, vamos a tener que empezar a pagar las cosas, o ya estamos empezando a pagar las cosas con los nuevos precios, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo un poco todo lo que tiene que ver con las reformas y las ideas nuevas que están dando vueltas, ¿no? Si recuerden que Urano siempre tiene que ver también con ideas liberales de regular y de que las cosas no estén centralizadas, ¿no? Que no esté el gobierno ocupándose de las cosas, controlando los precios y todo ese tipo de cosas.
no solo los precios, sino a la gente en general, ¿no? Bueno, si miramos los nodos, el nodo norte está sobre la cúspide de la casa 3, ¿no? Y esto nos pide que, bueno, cuando el nodo norte está en la casa 3 o más sobre la cúspide, ¿no? Esto nos habla de que justamente no tenemos que perdernos en la ideología, no tenemos que perdernos en discutir mi verdad contra tu verdad, ¿no? Es decir, tenemos que ver un poco las cosas como son y tomar los datos de la realidad y fijarnos si las cosas están bien o están mal, pero no porque yo miro mi manual, ¿no? Si yo soy marxista, leo el libro de Marx y me fijo lo que tiene que decir, o el libro de Adam Smith, ¿no? El prócer del capitalismo y fijarme lo que tienen que decir los mercados, sino, o los libros de los economistas austríacos que le gustan tanto a Milei, ¿no? Sino que tenemos que ver un poco qué está pasando y la discusión y escuchar a la gente, ¿no? Y escuchar un poco a escucharnos todos y discutir en forma dialéctica, ¿no? Es decir, mi verdad contra tu verdad o digamos, mi punto de vista con tu punto de vista, pero tratando de llegar a un acuerdo, no esa cuestión de la ideología, ¿no? Y ver las cosas desde, digamos, con anteojeras políticas, ¿no? Es decir, si en este momento transformamos la discusión en una lucha religiosa, digamos, no, nos vamos a perder un poco la riqueza de todo lo que está pasando, ¿no? Y es importante, yo creo que van a ser importantes estos días todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con leer lo que la gente opina en las redes sociales. Yo lo estoy notando en mi canal de YouTube, la gente está, digamos, poniendo digamos, comentarios. Bueno, yo, por ejemplo, posteé videos que hablan de política, del paro del 24 y eso, y la gente, bueno, algunos están muy a favor, otros están en contra, otros me insultan, a pesar digamos, me acusan de cosas de que me paga el gobierno, otros me acusan de que me paga la oposición. Pero bueno, tenemos que seguir un poco toda esa discusión pública, porque con el nodo norte ahí nos está diciendo que el camino evolutivo tiene que ver con discutir las cosas un poco como son, no a partir de la ideología, ¿no? Y por último, ya que estamos, vamos a mirar a Quirón, y bueno, Quirón está en la casa 2, ¿no? Es decir, Quirón siempre nos marca dónde está la herida, dónde está aquello que nos hace, que nos duele, que nos hace sufrir, que nos lastima. Bueno, está en la casa 2, que tiene que ver con la economía, ¿no? O sea, todos vamos a tener que ajustarnos el cinturón este mes, o durante este tiempo, durante este periodo, ¿no? Y vamos a tener digamos, vamos a comprar menos cosas, y lo que compremos nos va a salir más caro, y probablemente nuestros ingresos no aumenten al ritmo de la suba de precios, ¿no? Que es lo que le está pasando a todo el mundo. Así que esto va a ser un poco algo para tener en consideración, ¿no? Que bueno, que esto es lo que pasa con los ajustes. Los ajustes nadie lo quiere hacer porque son dolorosos en este sentido, pero a veces no queda más que, como dicen en inglés, ¿no? Morder la bala y aguantarse el dolor. Bueno, no sé si queda mucho más para decir. Plutón está en el grado 29 de Capricornio con 41 minutos. Está a punto de entrar a Acuario, va a entrar el 20 de enero, ¿no? Yo ya hice videos acerca de eso. Y bueno, siempre con Plutón en el grado 29 de un signo tenemos un poco que está terminando es el grado kármico, está terminando de limpiar todo lo que tiene que ver con la basura que está bajo la alfombra de las instituciones, los gobiernos, los sistemas centralizados, ¿no? Y parte de esto es toda la discusión que está, digamos, digamos, de esta discusión de la desregulación, y eso nos está contando un poco también, nos habla acerca de eso, ¿no? Es decir, la idea digamos, por ejemplo, ahora Sturzenegger dijo que va a presentar otro proyecto para derogar 160 leyes que están ocultas, pero que causan, digamos, como digamos, mucha regulación en todo lo que tiene que ver la economía, y que eso impide que las pymes puedan funcionar y que se pueda crecer económicamente. Bueno, todo esto también en parte tiene que ver con ese Plutón en grado 29, ¿no? Que limpia un poco la cuestión de la porquería de las instituciones, y sobre todo lo que tiene que ver con la centralización, esa cosa de Capricornio, de que siempre hay una estructura rígida, jerárquica, ¿no? Y alguien que está arriba de todo, que quiere controlarlo todo. Bueno, todo esto es lo que estamos, bueno, ya lo estamos viendo hace años, ¿no?
estamos un poco en el final de eso, y quizás toda esta idea de Milei de regularizar, y eso tiene que ver en parte con eso, ¿no? Quizás no, seguramente, ¿no? Cuando Plutón esté en Acuario vamos a vivir un tiempo mucho más acuariano, más desregularizado, más descentralizado y de vuelta, esto ya lo expliqué muchas veces, que esté descentralizado no significa que va a ser un sálvese quien pueda y primero yo y que los demás revienten, porque Acuario es un signo que tiene que ver siempre con lo colectivo y con la responsabilidad colectiva, ¿no? Pero lo que no va a haber va a ser un papá sentado arriba de todo que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Eso es capricorniano y eso es algo que queda atrás, ¿no? Pero bueno, ya pasé más o menos la media hora, así que vamos a dejar un poco por acá. Esto es un poco lo que yo veo en esta luna nueva para el 11 de enero, es decir, va a haber, bueno, está toda la cuestión del ajuste, toda la cuestión de que la economía, digamos, estamos empezando a ver las consecuencias del ajuste en nuestro propio bolsillo, y todo el foco de la política va a estar en toda esta discusión en el Congreso de las nuevas leyes, y vamos a ver un poco cómo se da todo eso. Así que bueno, amigos, hasta acá llegamos. Como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, y que, bueno, si les interesa lo que yo hago, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que supongo que va a ser acerca de la revolución lunar que también cae el día 11, así que lo voy a tener que postear ahora. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.